Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Diario Runner. Yo soy Pedro Moya y en este podcast os hablo de material deportivo, de tecnología, de mis experiencias como corredor popular y mucho más. Hoy toca hablar, como ya habréis visto en el título y seguramente también habréis visto por redes sociales o por algún blog que sigáis, toca hablar de las Alpha Fly. Sí, por fin ya sabemos cómo se llaman y cómo son esta versión final de las zapatillas que por primera vez le vimos a Kipchoge en el reto este del Ineos 1.59, donde en Viena consiguió bajar de las 2 horas en la distancia de maratón. Justo hace unos días os comentaba sobre las nuevas reglas que habían puesto la World Athletics sobre los límites que debían cumplir las zapatillas futuras, las zapatillas que a partir de ahora saldrán en el mercado, porque ya sabéis toda la polémica esta que ha habido con las Vaporfly, que si, bueno, lo que ya os he comentado, que si daban ventaja, que si aumentaban el rendimiento, que si no eran legales, que si la fibra de carbono por allí, que si por allá, bueno, todo ese jaleo que ya por fin está aclarado y ya sabemos, como os comenté, que las placas de fibra de carbono como máximo una está permitida, que la altura de las zapatillas no puede sobrepasar los 40 milímetros y también os comentaba que las Nike Alpha Fly, o al menos la versión comercial de las Alpha Fly, estaba prácticamente a las puertas de ser anunciada. Pues tanto es así que solo unas horas después, ahora mismo estoy grabando esto a las 11 de la noche, acabo de terminar de publicar el artículo en el blog en palabraderunner.com y ya tenemos aquí las, ojo al nombre, Nike Air Zoom Alpha Fly Next, que son básicamente la evolución de las Vaporfly Next, basadas, claro, en el prototipo que le dimos a Kipchoge en Viena. Como habréis escuchado, con este modelo desaparece el apellido Vaporfly, pero yo creo que la palabra Vaporfly o la gama de zapatillas Vaporfly, que comenzó con los primeros prototipos antes de las 4%, va a pasar a formar parte un poco de la historia de las zapatillas de correr. Han cambiado un poco el panorama, o bastante el panorama, y estas Alpha Fly Next son, según Nike, el culmen de ese desarrollo que comenzó hace ya muchos años. Bueno, estaréis deseando saber cómo son estas zapatillas o qué características tienen. Ya sabéis que directamente en las notas de este episodio o en palabraderunner.com tenéis el artículo con todas las imágenes para que las veáis con todo detalle. Pero una de las preguntas que nada más publicarlo, algunos ya me habéis comentado, es ¿son legales? Porque claro, a simple vista se ven súper tochas, o sea, tochísimas. Y la respuesta es, efectivamente, son legales. Nike ha ido a jugar al límite, según parece están en el límite de los 40 milímetros de grosor de la mediasuela para que entren dentro de ese reglamento que ha sido aprobado solo a finales de enero, solo hace unas semanas, y por tanto estas Alpha Fly Next entrarían dentro de los parámetros legales y por tanto se podrían seguir utilizando. En cuanto a las características de estas Alpha Fly Next, pues empezamos por la mediasuela, que al final es la parte donde está la magia, entre comillas, y lo que encontramos ahí es Zoom X, que es este material, esa espuma que ya empezó desde las 4%, y que básicamente es una espuma muy ligera, que además aporta muchísima respuesta pese a pesar poquísimo, o sea, pesa muy poco pero da mucha respuesta y da un gran retorno de la energía. Tenemos Zoom X en toda la mediasuela y según he visto en un esquema que se ha filtrado por ahí, aunque exteriormente la zapatilla se ve, como digo, súper tocha, se ve muy alta, tanto que a simple vista dirías, pues no es legal porque se sobrepasa los 40 milímetros seguro, pero al parecer sí que es cierto que externamente son más de 40 milímetros, pero claro, la medición no se hace externamente, sino que la mediasuela tiene un acabado que hace que parezca que es más alta ya que se levanta por los laterales, pero según parece ser, en el interior tiene 39,5 milímetros, lo justo para estar dentro de las reglas. Esta espuma Zoom X, por cierto, es la misma que teníamos en las 4%, que hemos visto en las Next y que incluso tienen otros modelos como las Pegasus Turbo, que yo las he utilizado, y a mi parecer creo que tiene más mérito este Zoom X, o al menos tiene un poco más mérito del que se le da. Parece que se le da todo el mérito a la placa de carbono y a la estética y demás, pero creo que la espuma Zoom X es una de las claves de por qué estas zapatillas, o las Pegasus Turbo o las 4% o las Next, son tan buenas. Por su parte, por supuesto, encontramos una fibra de carbono, una placa de fibra de carbono en todo el interior de estas Alpha Fly y, como era de esperar, cumple las reglas porque solo es una placa de fibra de carbono a lo largo de toda la zapatilla. Se especulaba que en el prototipo de las Alpha Fly de Kipchoge en Viena
podía haber más de una placa, incluso yo había leído en algún sitio que incluso habían 3 placas superpuestas, pero claro, las reglas obviamente no permiten esto, y en estas Alphafly Next, que son la versión comercial que todos podremos comprar muy pronto, pues solo tenemos una placa de fibra de carbono, básicamente igual que la que teníamos en las Next, que recubre toda la zapatilla y que aporta ese extra de rigidez y que da ese efecto de propulsión hacia adelante tan característico. Pero ojo, que la gran novedad es que esta placa de carbono no está sola. Ahora, bueno, es algo que se ve a simple vista al mirar la zapatilla, encontramos en la zona de los metatarsos, en la zona media del pie, 2 unidades de lo que han llamado Zoom AirPods, que no tienen nada que ver con los auriculares, con los AirPods, sino que así es como llama Nike a 2 cápsulas de aire, de Air Zoom, que están justo debajo, como digo, de los metatarsos y que en teoría aportan todavía más suavidad y todavía más retorno de energía. Seguramente tengáis en la cabeza la imagen de las zapatillas de Kipchoge. ¿Recordáis que en la zona media había como una especie de cuña? Pues esos son los Zoom AirPods. Y por último, la zapatilla en la zona superior, en el upper, tiene todo lleno de material Flyknit, que es básicamente esta malla que ya conocemos de Nike, muy transpirable y que se seca muy rápido. Pero ojo que las novedades no se quedan aquí. Junto a estas Alphafly Next también han anunciado, aparte de 2 modelos de zapatillas de clavos para sprinters y para los atletas de pista, también han anunciado otro modelo muy interesante que han llamado Nike Air Zoom Tempo Next. Este modelo es básicamente como una versión de entrenamiento de las Alphafly, porque lleva los principios de la Alphafly, las características básicas de las Alphafly, a una zapatilla un poco más enfocado al entreno, a hacerle más kilómetros y a darle más caña, y yo creo que también a tener un poco más de durabilidad, porque ya sabemos que, bueno, ni las 4% ni las Next, y supongo que estas Alphafly se caracterizan precisamente por tener una gran durabilidad. Suelen ser zapatillas con un periodo de vida un poquito más corto. Pues bien, estas Tempo Next lo que cambia son, bueno, aparte de que tienen una estética mucho menos agresiva, ya parecen unas zapatillas más de entrenamiento, las Tempo sustituyen la placa de fibra de carbono por un material de compuesto plástico. Esto es algo que me recuerda bastante a lo que hicieron con las Zoomfly SP Fast, que yo las tengo, y que a diferencia de las Zoomfly normales, que las Zoomfly sí tienen la placa de carbono, las SP Fast tenían una placa de, no sé si era PVC o era algún tipo de compuesto plástico que era menos rígido y estaba más enfocado al entrenamiento, aunque las SP eran unas zapatillas bastante rápidas. Pues bien, se cambia la fibra de carbono por esta placa plástica y además, en lugar de tener una media suela de todo Zoom X, ahora también se combina en la zona del talón con la espuma Nike React. Eso sí, lo que no cambia es que en la zona de los metatarsos otra vez encontramos las cápsulas estas de aire que se mantienen en este modelo también llamado Tempo Next. Y ahora la gran pregunta que estaréis haciéndoos todos: ¿cuándo llegan a las tiendas y a qué precio? Porque recordemos que las 4% salieron a 250 euros, las Next a 275 euros y de momento es una incógnita el precio tanto de las Alphafly Next como de las Tempo Next. De las Tempo sí he visto que pueden estar rondando los $200 euros, más o menos yo creo que el cambio será el mismo, pero de las Alphafly Next de momento no hay ni rastro del precio ni se puede intuir. Yo dije que estaría quizá en torno a los 350 euros, ya veremos. Y en cuanto a fechas, también he visto una imagen filtrada que habla del lanzamiento de las Alphafly Next de forma limitada a partir del 29 de febrero, pero esto es una fecha que yo he visto en una imagen filtrada. De momento no hay fechas oficiales y quizá en el momento de que tú estés escuchando este podcast ya haya fecha oficial o incluso estén a la venta. En definitiva, la espera ya ha llegado a su fin. Estas son sin duda 2 de las zapatillas, sobre todo las Alphafly, porque las Tempo han pillado un poco por sorpresa, se habían filtrado bastante menos. Son una de las zapatillas, las Alphafly, más esperadas, más filtradas y más esperadas para el público general, porque tras vérselas a Kipchoge era obvio que tarde o temprano iban a llegar a las tiendas de algún modo. Y aquí hemos visto también como Nike, supongo que sabrían cuáles eran las limitaciones que iba a poner la World Athletics y han actuado en consecuencia para adaptar estas zapatillas y hacerlas legales desde el primer momento. Las vamos a ver en los pies de todos los atletas de Nike oficiales y seguramente de muchos populares. Ojalá pueda echarles el guante porque, tiene que ser un zapatillón y aunque estéticamente sí que es verdad que no es para todos los gustos, es una pasada la tecnología que han metido aquí y a ver qué tal se comportan en carrera real.
Y nada, recordad que en la descripción os dejo el artículo a Palabra de Runner, que tenéis ahí todas las fotos y todos los detalles. Y nada más, este ha sido el Diario Runner de hoy. Yo soy Pedro Moya, Palabra de Runner en Instagram, y nos escuchamos mañana. Adiós.